La película fue estrenada el 2 de octubre de 2002, siendo una producción de DreamWorks Productions. La película contó con un presupuesto de $45 millones, logrando recaudar casi 250 millones a nivel mundial. Mucho antes del estreno de la película, el vídeo asesino se utilizó como comercial, aunque este no mencionó ninguna película durante casi un mes. El éxito masivo de El Sexto Sentido, de 1999, fue lo que le dio a Paramount Pictures la confianza para dar luz verde a una nueva versión de Ringu, del 98, debido al aumento de la popularidad de los misterios y thrillers sobrenaturales. Uno de los ejecutivos del productor, Walter Parkes, lo llamó y le dijo que fuera inmediatamente a ver una película de terror japonesa, Ringu. Parkes llevó a su socia de producción, Laurie McDonald, a una función a las 4 de la tarde. Cuando terminó la película, ya estaban hablando por teléfono, optando por los derechos de la nueva versión. El productor Neal Edelstein le ofreció a David Lynch que dirigiera esta nueva versión, pero él la rechazó. Esta película fue promocionada originalmente bajo el título Ring, al igual que la película japonesa original en la que se basa. Poco antes del lanzamiento, el título se cambió a The Ring. En el espacio de 4 años desde la película original, el presupuesto de producción se multiplicó aproximadamente por 40. En una rara crítica negativa que sorprendió incluso a sus colegas, Roger Ebert le dio a la película 2 de 4 estrellas. A Jennifer Love Hewitt le ofrecieron el papel de Rachel Keller, pero ella lo rechazó porque no deseaba ser encasillada como una reina del grito. El papel de Rachel se le ofreció por primera vez a Jennifer Connelly. Luego se ofreció el guión a Jennifer Love Hewitt. Después a Gwyneth Paltrow. Después a Kate Beckinsale. Y finalmente, a Naomi Watts. Gore Verbinski decidió deliberadamente no elegir estrellas importantes para ninguno de los personajes principales o secundarios, ya que quería que el público descubriera la película. Aunque Naomi Watts, Martin Henderson y Amber Tamblyn recibirían un reconocimiento retroactivo por esta película. En su primera semana de estreno, en Estados Unidos y Canadá, varios cines selectos pusieron copias reales de la cinta maldita en las butacas para los espectadores desprevenidos, como obsequios. DreamWorks adoptó un rumbo inusual, pero efectivo, en el plan de estreno de esta película. Cuando se completó el largo proceso de postproducción y proyección de prueba, la compañía decidió estrenar la película en menos salas de cines de las esperadas. La lógica era simple. Si a la película le fue bien durante el fin de semana, del 18 al 20 de octubre de 2002, podría ampliarse generando gran expectación, justo antes de Halloween. El plan funcionó, pues la película acabó mejorando su taquilla en el segundo fin de semana, y se convirtió en uno de los mayores éxitos sorpresa del año. La película vendió más de 2 millones de copias de DVD, solo en Estados Unidos, en sus primeras 24 horas de lanzamiento a vídeo. Desde su lanzamiento, esta película era el remake de terror más taquillero de la historia, con una recaudación total mundial de $249 millones. No fue sino hasta 2017, que fue sustituida de su título, por el estreno de la película, It. El diseñador de producción, Tom Duffield, se basó en las pinturas de Andrew Wyeth, como su principal inspiración visual para la película. Esta película fue la primera colaboración entre el director Gore Verbinski y el compositor Hans Zimmer. Desde entonces, Zimmer ha compuesto la música de todas las películas dirigidas por Verbinski, excepto La cura del bienestar de 2016. Y aunque Zimmer solo está acreditado como productor musical en Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, de 2003, en realidad, él compuso los temas principales de esa película. La película entró en producción sin un guión completo. Ehren Kruger había hecho 3 borradores cuando contrataron a Scott Frank para hacer otra reescritura, sin acreditar. La película no cuenta con un título, ni créditos iniciales al comienzo de la película. Sin embargo, el logotipo de DreamWorks tiene un ligero cambio en su diseño, pues llega a aparecer el anillo de la película en cuestión de segundos. Aunque el significado del título, el anillo, o el aro, es ambiguo, Koji Suzuki, el autor de la novela original, siempre tuvo la intención de que significara la naturaleza cíclica de la maldición de Samara.
El motivo en forma de anillo es exclusivo de la nueva versión estadounidense. Koji Suzuki, autor de la novela original, dice que el título hacía referencia a la naturaleza cíclica de la maldición, ya que, para que el espectador sobreviva después de verla, la cinta de vídeo debe ser copiada y pasada una y otra vez. En la apertura de la película, Katie y Becca están en una recámara, viendo la televisión. Katie está descalza, y sus pies cuelgan mientras está tumbada en la cama. En un primer borrador de la escena, que ambas actrices declararon más tarde que desearían que se hubiera conservado, pedía que Becca le hiciera cosquillas en broma en los pies descalzos de Katie como venganza, por la broma que le hizo. En esta misma escena, Katie y Becca visten uniformes de secundaria, como referencia a los orígenes japoneses de la película original. Ya que todas las escuelas públicas japonesas requieren de estos uniformes. La escena en la que Katie camina descalza, el departamento de vestuario le dio un par de zapatos planos para usar, pero eran demasiado pequeños para sus pies, y le pellizcaban los dedos, por lo que se negó a usarlos para la sesión. La actriz Amber Tamblyn aparecería en otro remake de terror japonés después de esta película, La Maldición 2 de 2006. Excluyendo el elenco de Sadako contra Kayako de 2016, fue uno de los pocos actores que apareció en una película de Ring y en una película de Yuan. Si bien la película se desarrolla en Seattle, en borradores anteriores del guión, la película originalmente tuvo lugar en Massachusetts y Maine. Más que nada, para las escenas que involucran a la familia Morgan. Se eligió la ciudad de Seattle, Washington, como ubicación principal de la producción cinematográfica, debido a su entorno húmedo y aislado. Al igual que en la película japonesa original, el protagonista principal de la novela cambió de género de hombre a mujer, y por extensión, su pareja se convirtió en hombre, y su hija se convirtió en hijo. En la película original, el personaje de Noah es su exmarido, mientras que en este remake, es su exnovio. La maestra de Aidan lleva una camiseta con figuras de caballos. Un sutil guiño a una escena posterior donde involucra a este animal. Para la elección del color de la película, se decidió teñir todo de verde, para darle a la película una sensación enfermiza y antinatural. Los decorados también se iluminaron de manera que ninguno de los personajes tuviera sombra, para crear una sensación casi subconsciente de terror. Hay una escena alternativa de la discusión de Rachel y Ruth en el funeral. Rachel busca en la habitación de Katie, y encuentra el boleto para las fotos. Ruth entra y discuten la información que Rachel descubrió de algunos de los amigos de Katie. Ruth se frustra y se enoja por no saber por qué murió Katie, corre hacia el armario y le explica a Rachel que encontró a Katie allí. Ahí, mostrarían un flashback en el que Ruth encuentra el cadáver de Katie en el armario. El mismo flashback usado en la escena del funeral, en el corte final. Esto se acerca más a la misma escena de la película original. Ruth, I'm not... No, I saw... Esta película fue el debut de la actriz Tess Hall. Cuando Rachel mira el álbum de fotos de Katie, en una revista puedes ver la frase, "Recibe el año nuevo". Recibe, está escrito como ring, significado de anillo. Rachel descubre que uno de los niños que vio la cinta en el albergue, murió en un accidente automovilístico, en comparación con sus amigos, y lo relaciona con la muerte del otro niño en el momento del accidente. Las otras víctimas estaban en casa, rodeadas de televisores, espejos y otras superficies reflectantes. En el caso del niño del accidente, Samara lo mató emergiendo del interior de la visera de su casco. El árbol con las hojas de color rojo intenso, que aparece en la película, es un arce japonés. El fruto de este árbol se conoce como Samara. Durante la escena en la que Rachel está en el balcón mirando las ventanas de otro edificio, vemos que en la primera ventana, una niña está viendo un episodio de la serie animada La Comadreja. En la tercera ventana a la que mira, se ve un comercial de refrescos taiwanés, protagonizado por el actor Takeshi Kaneshiro. Este comercial se hizo a principios de los años 90, cuando la carrera de Takeshi se desarrollaba principalmente en Taiwán, como un ídolo pop. Mientras que en la última ventana, se ve a un hombre sentado con la pierna izquierda enyesada. Esta escena es una referencia a La ventana indiscreta, de 1954.
en la que James Stewart, con la pierna izquierda enyesada, se asoma a los apartamentos de sus vecinos. Además, el hombre está viendo una carrera en esta película. Curiosamente, el personaje de James en la ventana indiscreta, se rompió una pierna mientras fotografiaba una carrera. Becca, que está basada en Masangi, de la película original, aparece en una trama secundaria en la que está institucionalizada, después de ver a Samara matar a Katie, y ahora tiene fobia a los televisores. Esto se basa en una trama secundaria similar que estaba en Ringu 2, de 1999. Ya que Masangi ya no está en la película original después de que Tomoko, la contraparte japonesa de Katie, muere en la escena inicial. El faro de la isla Moesco es un nombre ficticio para un faro real ubicado en Newport, Oregón. Construido en 1873, el verdadero faro se llama Yakina Head Lighthouse, y actualmente sigue siendo una ayuda activa a la navegación. Se dice que está perseguido por el fantasma de un guardián del pasado. En la escena en la que Rachel está investigando sobre Anna Morgan y la isla Moesco, encuentra información en un sitio web ubicado en el siguiente enlace. La página era real, podías visitar este sitio web de una sola página, pero desde entonces se ha trasladado a este enlace. Después de que el caballo salta del ferry y muere en las hélices, el anillo titular se puede ver durante 2 fotogramas. Pasan 59 minutos antes de que Brian Cox haga una aparición adecuada en la película. Incluso entonces, solo tiene 4 minutos de tiempo en pantalla. Y fue el actor mejor pagado de todos. Brian Cox interpreta a un personaje cuya esposa se suicidó, después de recibir psíquicamente imágenes horribles de su hija. Un año después, Brian Cox interpretó a un personaje en X-Men 2, de 2003, cuya esposa hizo precisamente lo mismo. Cuando Noah busca en los archivos de Anna Morgan, se ve brevemente una escritura japonesa en papel. Este escrito japonés se remonta a la película original japonesa de Ringu. La posibilidad de que el padre de Samara sea un demonio del océano fue tomada de la película original. En una explicación proporcionada por Heihachiro Ikuma, la contraparte japonesa de Richard Morgan, afirmó que, aunque habían tenido relaciones sexuales antes, Shizuko Yamamura solo quedó embarazada después de pasar un tiempo en una playa. Dados sus poderes sobrenaturales, su verdadero padre ni siquiera es humano. Sin embargo, Shizuko también mostró algunos poderes psíquicos propios, lo que implica que Sadako simplemente heredó sus poderes. Esto solo está implícito en esta película. Se explica muy poco en las escenas eliminadas, pero se explica con más detalle en su secuela. En una escena eliminada, los pescadores locales le cuentan a Rachel algunos detalles de la historia de fondo de Samara. Le dicen que Samara es la hija biológica de Richard y Anna, y que un médico extranjero los ayudó a quedar embarazados. Se supone que hicieron tratos con fuerzas demoníacas, ya que los pescadores le dicen a Rachel que Richard y Anna a menudo se metían con la naturaleza antes de que finalmente dieran a luz a Samara, lo que habría servido como explicación de sus habilidades sobrenaturales. Esta parte de la historia se puede explicar mucho mejor en su secuela. Para promocionar esta película, el estudio colocó copias de la misteriosa cinta asesina en conciertos y eventos. La cinta tenía una etiqueta que dirigía a quien la veía a una página web. Supuestamente la página fue creada por un personaje que había visto la cinta y ahora intentaba advertir a otros sobre su destino inminente. El personaje fue eliminado del metraje final, más adelante hablaré de él. Por ahora, la página contenía enlaces que conducían a otras maquetas relacionadas con películas, incluida una página escrita por uno de los amigos de Katie, que no estaba al tanto de la muerte de ella, y creía que había sido secuestrada, o había huido. Además, había una página escrita por científicos que investigaban información psíquica, fenómenos que involucran transmisiones de televisión. Cuando se estrenó la película, DreamWorks eliminó todas las páginas, y negó haber tenido algo que ver con ellas. El nombre de Samara en hebreo significa, protegida por Dios. Esto en alusión a sus orígenes biológicamente sobrenaturales. Noé, el nombre de una de sus víctimas, también era de origen hebreo, y curiosamente, existe una figura bíblica llamada Noé, donde aparece en una historia que involucra principalmente una gran inundación. Lo que sería un guiño al tema recurrente del agua en la película.
Además, debido a su naturaleza demoníaca, su maldición de 7 días, podría ser una burla de los 7 días que Dios tomó para crear vida en la tierra, al mismo tiempo que hace referencia al hecho de que Samara tardó 7 días en morir en el pozo. Tanto en la versión americana, como en la japonesa, el nombre de la niña está relacionado con una historia sobre la muerte. El nombre, Samara, se refiere a una historia contada por Somerset Maugham como Cita en Samarra, sobre un hombre que se encuentra con la muerte en el mercado, y huye a la ciudad de Samarra. En la película se muestran electrodos viejos, en los flashbacks de la estancia de Samara en el hospital, lo que implica en gran medida que se utilizó terapia de electrochoque en ella. También es posible que su propósito haya sido utilizado únicamente para leer señales. En su expediente médico, también se menciona una psicocirugía fallida. Ambas eran prácticas bastante comunes en su vida, en la década de los 70. El montaje original de la película duró más de 130 minutos. Es decir, 2 horas y 10 minutos, se estima que se eliminaron 20 minutos de metraje del montaje final. Numerosas escenas fueron eliminadas parcial o por completo de la película antes de su estreno. Algunas escenas estuvieron presentes solo en las proyecciones de prueba, mientras que otras aparecieron solo en avances, o en el cortometraje, No mires esto. Una de ellas, fue la frase de Samara que dice, todos sufrirán. Esta frase no aparece en la película, pero sí, en su tráiler oficial. She shows me things. Everyone will suffer. Do you understand, Rachel? Sadako era una mujer adulta en la película original japonesa, y en la novela cuando murió. Ella también era sexualmente ambigua, y en las novelas se daba a entender que era intersexual. En esta película, Samara es una niña, y claramente femenina. Originalmente, el suicidio de Richard en la bañera era mucho más gráfica en las salas de prueba, pero se recortó la escena para evitar tener una clasificación para mayores de 18 años. Cuando Noah y Rachel regresan a la posada, casi al final de la película, hay un letrero que dice, cerrado hasta nuevo aviso, debajo del letrero. En una versión anterior de la película, el encargado de la cabina muere al ver la cinta maldita, probablemente esa sea la razón por la que la posada está cerrada. La escena puedes verla en versiones alternativas de la película. Cuando el televisor arroja a Rachel al pozo, Samara aparece muy brevemente en la pantalla, justo cuando Rachel se da vuelta para mirar el televisor. El asesinato de Samara tenía mayor duración y era mucho más brutal a lo que se terminó viendo en el metraje final. Su muerte tuvo que ser editada, para que la película tuviera una clasificación PG-13. Originalmente la bolsa de plástico sobre la cabeza de Samara no logró someterla. Lo que llevó a Anna a golpearla repetidamente en la cabeza con una gran piedra. La roca solo debilitó a Samara, y finalmente, Anna recurrió a golpear la cabeza de Samara contra el costado del pozo, antes de arrojarla al agua. Existe una especie de leyenda urbana, donde algunas personas aseguran ver un fantasma en la película. Cuando Rachel y Noah llegan a casa, y encuentran a Aidan tirado en el suelo durmiendo, justo cuando lo llevan, en la habitación de fondo, se puede alcanzar a ver una silueta misteriosa que se mueve lentamente. Nadie sabe acerca de esto, aunque algunas personas de la película aseguran que no se trataba de un fantasma, sino de una persona que se movió por accidente, mientras grababan la escena. A lo largo de la película, aparecen imágenes sutiles de círculos en diversas formas. Por mención de algunos, los diseños circulares en el suéter de la doctora, el desagüe de la ducha, y el número del apartamento de Rachel. Este último tiene un dato curioso extra. El número del departamento de Rachel es 601, pero si quitamos el 0, y sumamos los números restantes, 6 más 1, el resultado será 7. El número 7 es un punto clave importante en la película. La especialista Kelly Stables interpretó a la fantasmal Samara cuando sale del televisor para matar a Noah. Su participación no fue acreditada en la película, y volvería a repetir su papel en la secuela. El vídeo maldito está disponible como un easter egg en el DVD de la película. Selecciona donde dice, mirar aquí, y presiona hacia abajo. Cuando el cursor desaparezca, presiona Enter. Esto tiene una característica interesante, tu control remoto será desactivado.
Una vez que el video ha comenzado a reproducirse, no puedes detenerlo, ni pausarlo, ni adelantarlo, ni regresar al menú. A menos que apagues la televisión, estás obligado a verlo todo. Cuando el video termina, el DVD vuelve al menú, luego escuchas un timbre de teléfono 2 veces, antes de que te den nuevamente el control, del control remoto. El tipo de fantasma en el que se basa Samara, y su encarnación japonesa Sadako, es el mitológico Onryu. Un fantasma japonés que se manifiesta, después de morir en las garras de una poderosa ira. Regresa como un fantasma muy pálido y físico, para buscar venganza sobre los vivos. Casi todas las escenas de la película están ambientadas a la luz del día, y solo la escena inicial tiene lugar de noche, así como las escenas después de que sacaron el cuerpo de Samara del pozo. Si uno mira de cerca los dedos de Samara, le faltan uñas, como resultado de intentar salir del pozo, durante 7 días. Las habilidades psíquicas de Samara se conocen como Nensha. Es una forma de fotografía espiritual, que permite a alguien grabar imágenes de su mente en cualquier superficie sólida, con solo pensar en ellas. Esto explica por qué sus padres adoptivos sufrieron pesadillas, y malas visiones. Así es también como grabó sus imágenes en la cinta de vídeo que Katie y sus amigos usaron para copiar un juego de deportes en la televisión. Una teoría sobre cómo Samara mata a sus víctimas, es que proyecta mentalmente todas las imágenes de la cinta de vídeo maldita, en la mente de la víctima al mismo tiempo. Provocando una intensa sobrecarga mental, que literalmente hace que exploten internamente, dejando su cuerpo externo aparentemente podrido y seco, como resultado de la sobrecarga. Es por eso, que las víctimas reciben un ataque cardíaco antes de morir. Sus bocas están horriblemente desfiguradas, a pesar de que no hay signos de ataque físico, y una serie de capturas de pantalla de la cinta de video maldita, aparecen brevemente momentos antes de que muera. Como lo acabo de mencionar, en el momento exacto en el que Katie y Noah mueren a manos de Samara, si vas de fotograma a fotograma, podrás ver todas las imágenes que aparecen en el vídeo en poco tiempo, antes de matarlos. Este efecto pasa igual al final de la película. Los espectadores a menudo asumen incorrectamente que Rachel sobrevivió a la semana de 7 días, después de ver la cinta porque le mostró una copia a Noah. Ella copió la cinta, pero estaba programada para morir un miércoles, porque fue cuando ella la vio. Noah es asesinado un jueves, lo que implica que lo vio el jueves anterior. Rachel nunca le mostró la copia a Noah, sino hasta el viernes. Él murió porque vio la cinta original, y nunca la copió para mostrársela a nadie más. Rachel sobrevivió porque Aidan vio la copia que hizo. Cuando Rachel va a visitar a Becca al asilo psiquiátrico, le dice que le quedan 4 días. Esta escena ocurre después de que Rachel le dio la copia a Noah, y antes de que Aidan la viera. Lo que implica que en ese punto de la película, Rachel todavía está en peligro. Hay varios momentos de presagio en la película de eventos futuros en la trama. Primero, Rachel saca una mosca de la imagen en la pantalla del televisor, más tarde, Samara saldría de la televisión. Segundo, Katie despotrica sobre los electrorrayos que salen de los televisores, y destruyen las células cerebrales, pero nadie está dispuesto a hacer nada al respecto. La manera que involucra a Samara matando a sus víctimas, consiste que sale del televisor, y genera una intensa sobrecarga mental a sus víctimas. Tercero, muchas de las imágenes mostradas en el vídeo, aparecen más tarde en el mundo real, o en secuencias de sueños, a lo largo del resto de la película. Cuarto, la gente ve el anillo poco antes de su muerte. Katie ve el borde del vaso cuando bebe, y Noah ve el anillo hecho con su taza de café. Quinto, el rostro de Katie se vuelve borroso cuando muere. Todos los demás que vean la cinta, tendrán sus rostros borrosos de la misma manera, en fotografías y vídeos. Sexto, cuando Becca habla sobre la cinta de vídeo maldita, dice que hay una mujer que te sonríe, y luego te ve a través de la pantalla. Samara sale de la pantalla de Noah, pero no sonríe. Séptimo y último, Rachel encuentra a Samara en una habitación, sentada en una silla, sobre un charco de agua. Más adelante, Rachel encuentra el cadáver de Noah, en una silla reclinable, sobre un charco de agua. La cantidad de muertos en esta película son un total de 10. La cifra empieza con 5. Katie, el caballo, Samara, Richard, y Noah.
La cifra subiría a 9, por el resto de amigos de Katie, y el suicidio de la madre de Samara. Y 10, si contamos al dueño de la posada donde Rachel encuentra la cinta. Aunque esta muerte solo aparece en una escena eliminada de la película. La cantidad de muertos también puede incrementar a 11 por un personaje, que hablaremos a continuación. El actor, Chris Cooper, participaría en esta película, pero su personaje fue eliminado en el metraje final. Su personaje era un pedófilo asesino serial, que aparecería en 2 escenas en toda la película. La primera escena aparecía con Rachel, pidiéndole que le ayudara a limpiar su nombre, alegando que está rehabilitado, y que ya no es una amenaza para la sociedad. Ella sabe que él está mintiendo, y se niega a ayudarlo. La otra escena, sería de que ella le entrega la copia de la cinta a él, y eventualmente, después de verla, advertiría a otras personas de su destino inminente. Su personaje fue eliminado de la película, porque el público de prueba estaba confundido sobre por qué no volvió a aparecer durante el resto de la película, y hasta pedían más de su presencia en ella, pero no coordinaba mucho en la trama principal. A pesar de que su personaje fue eliminado de la película, el rostro de Cooper se puede ver brevemente en la película, en la portada de un periódico de Noah. David Chase asumió el papel de Samara, después de perder el papel de Sarah Altman, en La habitación del pánico, de 2002, ante Kristen Stewart. Reiko, la contraparte japonesa de Rachel, después de descubrir que solo sobrevivió a la maldición, porque copió la cinta, y su hijo la vio accidentalmente, procede a que su hijo copie la cinta para poder mostrársela a su propio padre, y salvar la vida del hijo. Para que Rachel siguiera siendo comprensiva con la audiencia, el personaje del padre fue adaptado y reemplazado por el personaje del asesino en serie de Chris Cooper, que sería el destinatario de la copia de la cinta. Al final, sus escenas fueron eliminadas de la película, y nunca se revela a quién le da Rachel la copia de la cinta a Aidan. Originalmente, los productores tenían planes de incluir una escena, totalmente generada por computadora, que tiene lugar dentro de una videograbadora, cuando se crea la cinta de video maldita. Esta escena nunca llegó al metraje final, aunque algo de ella se ve en el tráiler. En el final original, el video se colocaba en el buzón de una tienda de vídeos, y se colocaba en un estante de vídeos recomendados. Esto habría implicado que el virus Ring se propagaría por Seattle, y posiblemente por todo el país. Desde el lanzamiento de la película en Canadá, la historia del video maldito se ha vuelto muy popular en algunas provincias, y los niños en la escuela pasan la historia como un rumor de que realmente sucedió. Desde el fenómeno de los vídeos virales, muchos vídeos de supuestos avistamientos de fantasmas, han tenido un fantasma que copiaba la apariencia de Samara, con el cabello oscureciendo el rostro. La película fue un inesperado éxito comercial. Recibió críticas, en su mayoría positivas, que gracias a esta película, se dio luz verde a otros remakes estadounidenses de películas de terror japonesas. Tales como La maldición de 2004, La huella de 2005, Pulso de 2006, y Llamada perdida de 2008. Obviamente, debido al éxito de esta película, se llegó a crear una secuela, titulada El Aro 2, que sería estrenada en 2005. Has llegado al final del video, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarle a Chucky que... And I'm your friend to the